La situación financiera de IOSPER es por lo menos preocupante, con un déficit mensual que es millonario. Y para conocer más detalles sobre esta situación, pero también características que tiene esta obra social en la provincia de Entre Ríos, está con nosotros Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿Qué pasa con IOSPER? Sí. Ayer escuchábamos a Fernando Cañete, el titular del IOSPER, muy preocupado en relación a los números. Y realmente, si uno ve el informe que ha difundido en los últimos días la obra social más grande de la provincia de Entre Ríos, que nuclea a todos los estatales y jubilados provinciales, tiene un déficit alarmante que podemos resumir en 180 millones mensuales. Es realmente un número que despierta algunas alertas. Y vamos a repasar algunos números del IOSPER para entender bien de qué estamos hablando. Claro, cómo se financia. Sí, realmente que es preocupante cómo le han subido los costos a raíz de la última devaluación y que la obra social no termina de encontrarle la ecuación que la pueda llevar al equilibrio. Como veces anteriores sí logró. Hay ciertas problemáticas que detectan que se van repitiendo. Las leyes especiales que garantizan coberturas que el IOSPER debe dar, pero que no tienen los fondos de dónde sacar para darle esa cobertura. Estamos hablando de obesidad, coberturas en discapacidad, trasplante, ley de identidad de género, que reconocen ciertas coberturas que el IOSPER debe dar, pero que esto lleva a que pocos usuarios concentren gran cantidad del presupuesto. Es algo así el número como 20.000 usuarios, que son el 7% del total, concentran el 58% de los gastos. O sea, el 7% de los usuarios, que son los que más atención requieren, concentran el 58% de los gastos. Obvio que esto no se puede ver solamente desde una mirada económica, porque es una lógica solidaria, es una obra social que justamente viene a responder a aquellos que necesitan una cobertura muy cara y no la pueden pagar con sus propios recursos, y para eso tiene que estar el respaldo de la obra social. Y habitualmente nos encontramos con situaciones que se judicializan, ¿no? Muchísimos amparos que se presentan. También es otra de las cuestiones que objetan desde el IOSPER, los amparos. Muchos abogados dicen, bueno, si el IOSPER daría las coberturas, los amparos no existirían. Así que si quieren ahorrar, que mejoren las coberturas, y desde ese lado ahí también puede haber una financiación. Es como el mismo problema visto desde dos lugares diferentes. Vamos a repasar, si querés, algunos números del IOSPER en placas, con algunos números. ¿Cómo se financia la obra social? Bueno, se aportan los activos, un 3% que se le descuenta al trabajador y un 6% que pone el gobierno. Luego los pasivos también ponen un 3% y un 2% por parte de la caja. Esto es el financiamiento que tiene el IOSPER. Tiene un directorio. ¿Quién maneja el IOSPER? Muchas veces uno cree que el IOSPER es el gobierno, pero en verdad tiene autonomía, tiene distintos estamentos, tiene un consejo que está integrado por los propios trabajadores. Una silla para judiciales y legislativos, otra para docentes, para policías, el Poder Ejecutivo, empleados del Poder Ejecutivo tienen una silla en el directorio, empleados municipales y los jubilados. Así se compone justamente la dirección del IOSPER, y son quienes definen sobre el manejo de estos fondos, que son millonarios. Hay casi 300.000 beneficiarios, 181.000 activos, ahí ya ves una diferencia. Son más los beneficiarios que lo que aportan, por una cuestión, obviamente, que hay muchas familias detrás. En el 2023 tuvo ingresos por 66.000 millones. O sea, estamos hablando de números muy grandes. Por eso es que hay que tener en cuenta estos aportes. Los aportes mensuales de los activos son 7.750, lo de los pasivos 2.775. Pensemos que hay 1.800 millones de déficit, o sea, realmente hay que escalar un poco desde ese lado. ¿Quiénes son los prestadores? ¿A dónde se destinan estos recursos? Bueno, el IOSPER va a médicos, sanatorios, medicamentos, bioquímicos, materiales, anestesistas y otros. El ítems, otros, es un ítem que ha crecido mucho en los últimos años y tiene que ver con esto de las leyes especiales, con garantizar coberturas más completas en discapacidad. El perfil del gasto ha cambiado también en los últimos años. Si comparamos 2010 con 2023, hay ítems que han subido y otros que han bajado. Sanatorios, médicos han bajado su importancia en cuanto a cuántos recursos se llevan del sistema provincial de obra social, y han crecido medicamentos y justamente
el mail otros. Medicamentos, porque los medicamentos han tenido una subida de precios exponencial, muchos años muy por encima de la inflación y obviamente que son los recursos que paga la obra social. Crecen más los medicamentos que los salarios, que en definitiva termina siendo la fuente de financiamiento de la obra social, obviamente que van a ocupar más en ese presupuesto. Acá hay algunos números. Se pagan 2.500 internaciones mensuales, 70.000 órdenes de consulta mensuales, 80.000 prácticas bioquímicas, 100.000 recetas que tienen que ver justamente con los descuentos sobre esos medicamentos. Para tener en cuenta la envergadura de lo que estábamos, que estábamos hablando. Algunas propuestas que están tirando desde el directorio del IOSPER. Hay una ronda de negociaciones. Hicieron diálogos, primero con los proveedores, con los actores del sistema de salud, clínicas, representantes de los médicos, farmacias, para más o menos compartir un diagnóstico de la problemática que está teniendo la obra social. Incluso muchos manifestaron sorprenderse, ¿no? Al ver los números tal como están. Los números en crudo, estos números. Esos números. También con legisladores. Esta semana se reunieron con legisladores de la oposición, seguramente lo hagan con los del oficialismo, porque hay ciertas ideas que conllevan justamente encontrar soluciones. Creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Qué es esto? Se busca una agencia que arbitre y que entienda cuáles son las prestaciones que se deben dar, que le dé un fundamento científico y no judicial a ciertas cuestiones que muchas veces se plantean en estos amparos que vos hacías referencia hoy, Eva. Una ley de seguros para asistencia a enfermedades catastróficas y de alto costo. Bueno, una especie de seguro bancario o por una aseguradora que le permita al IOSPER acudir, pagar un seguro por la totalidad de los beneficiarios y en casos que sean extraños o de alto costo, pueda ejecutar justamente este seguro y no destine tantos recursos. Un PMO entrerriano. PMO es el programa médico obligatorio. Desde el IOSPER dicen, el PMO vigente, o sea, el programa médico obligatorio, está hecho en base al lobby empresarial. Necesitamos algo que responda bien a nuestra sociedad y que esté más acotado a la realidad. Bueno, aquí también es una cuestión de costos y de cuáles son las obligaciones básicas a cubrir. Y también una suba en el aporte de los pasivos. Actualmente es del 5, cobrarle un poquito más a los jubilados como alguna medida extra de financiamiento. Una medida algo polémica, sobre todo en este contexto que también estamos hablando de reforma de la caja, pero claro, con el aumento en ese sentido de los aportes. Es algo que están planteando desde el IOSPER como para encontrar alguna salida, alguna solución a este problema del déficit mensual que realmente preocupa, un número muy alto y que obviamente es una cuestión que se debe solucionar porque no puede funcionar en déficit el IOSPER. Si no encuentra cómo solucionar este rojo fiscal, va a tener que ir seguramente alguna medida de financiamiento externo o dejar de prestar algunos servicios que hoy presta. En algunos rubros con muchos problemas, odontología, discapacidad, y en otros funciona bastante bien. Algunos aseguran hasta pagan más temprano algunas prestaciones que obras sociales o prepagas. No es todo blanco y negro, que anda todo mal en el IOSPER, ni todo tan bien. Hay algunos grises ahí, pero eso, si querés, lo podemos analizar en profundidad otro día. Última, ¿esto se tiene que resolver en el ámbito de la legislatura entrerriana o es algo que el propio directorio puede establecer? Yo creo que hay que buscar algunos consensos más amplios políticos para lograr alguna ley que le dé un respaldo a las herramientas que puedan llegar a tener a la mano dentro del propio directorio del IOSPER. Bueno, ampliaremos seguramente este tema. Y seguiremos el tema de cerca. Gracias, Sebastián. A vos.